Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de física aplicada para 11º grado. El tema que vamos a desarrollar es calor específico de las sustancias. Eh, Bien, primero, ¿qué es el calor específico? En física se entiende como calor específico, también llamado la capacidad térmica específica o calórica de cada sustancia, a la cantidad de calor que se requiere para que una unidad de una sustancia incremente su temperatura en una unidad de grados Celsius. El calor específico varía de acuerdo al estado físico de la materia, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Recuerden que dependiendo de la cantidad de energía o de calor que posea una sustancia, pues puede estar presente en tres estados, ¿verdad? Que serían sólidos, líquidos y gaseosos, porque sus partículas estructuras moleculares inciden en la transmisión del calor dentro del sistema de partículas. Lo mismo ocurre con las condiciones de presión atmosférica. A mayor presión, mayor calor específico. Quiere decir que en este momento debemos tener una presión atmosférica increíble, porque qué calor la que está haciendo. Ahora, el calor específico varía dependiendo de la sustancia. Hay ciertas sustancias que tienen la capacidad de almacenar calor mucho más que otras sustancias. Por ejemplo, en el caso del agua, el agua tiene una característica, bueno, tiene muchas características que son bien interesantes. Eh, y dentro de una de ellas es que absorbe calor con mucha facilidad y lo conserva. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las unidades con las que se mide el calor específico. En el caso del Sistema Internacional de Unidades, la unidad para el calor sería, para el calor o para energía, se utiliza la unidad de joules, y para el calor específico se utiliza joules por kilogramo y por grado Kelvin. Esta es la unidad que vemos acá. La respuesta para todos los ejercicios que vamos a hacer con respecto al calor específico tiene que estar en joules por kilogramo por grado Kelvin. Bien. Ahora, en el caso hay otras unidades también que no están dentro del sistema internacional, pero son también utilizadas, que es utilizando calorías, la unidad de caloría por gramo por centígrado, que sería esta que vemos acá, cal por gramo por grado centígrado. Y en los países o los ámbitos que emplean el sistema anglosajón, o sea, el sistema inglés, se mide con BPUs por libra y por grado Fahrenheit. Como les decía al inicio, estos dos están fuera del sistema internacional de unidades. Estos son, en algunas regiones o en algunos países se utilizan estos dos, dependiendo de la región, pero el que es utilizado según el sistema internacional es el que vimos al inicio, que sería joules por kilogramo por grado Kelvin. Y aquí vemos la fórmula, cómo se calcula el calor específico para una sustancia. La C representa calor específico. En el caso de la Q representa la energía calórica que está dentro del sistema. En el caso de la M representa la masa y delta T representa el cambio de temperatura o la variación de temperatura. Y aquí vemos algunas sustancias y su calor específico. En el caso del aluminio, pues tenemos ahí 0, que la coma siempre es, nosotros no utilizamos coma, utilizamos punto. Entonces sería 0.215 calorías por gramo por grado Celsius. Y así sucesivamente. Bien. ¿Consultas hasta el momento? Imagino que no. No. Bien, vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto. Bueno, vamos a hacer primero el de prueba, el ejemplo. Tenemos acá, dice el problema número 1, 600 gramos, dice, de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Entonces, tenemos acá, vamos a ver la solución. Dice, el ejercicio es muy fácil de resolver, pues se cuenta con 600 gramos de hierro que inicialmente poseen una temperatura de 19 grados Celsius y que se le suministra una cantidad de 1300 calorías. Finalmente nos pide calcular la temperatura final,
pero no olvidemos que se trata del calor específico del hierro, así que retomando los datos tenemos, vamos a ver, se mira, lo miran ahí. Vamos a hacer un poquito más. Sí. Entonces, tenemos, primero, vamos a tener la temperatura final. Para eso hay que despejar para la temperatura, ¿verdad? Entonces, tenemos acá calor específico, es igual a la diferencia de energía sobre la masa por la diferencia de temperatura. Despejando eso, entonces pasamos, aquí pasamos primero delta T hacia acá, y luego pasamos, como nos están pidiendo la temperatura final, pasamos otra vez este que sería el calor específico que estaba multiplicando delta T, lo pasamos hacia abajo y nos quedaría como delta T es igual a delta Q sobre M por calor específico. ¿Sí? Y luego descomponiendo esto de delta T sería temperatura final menos la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, pasando esto, despejando para temperatura final, pasaríamos entonces la temperatura final al otro lado y aquí está restando, entonces pasaría a sumar, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la temperatura final es igual a delta Q sobre la masa por el calor específico más la temperatura inicial. ¿Sí? Y ya aquí lo vemos planteado, dice temperatura final, entonces sería, aquí tenemos la energía que se está suministrando, que serían las 1300 calorías, sobre la cantidad de masa que está en gramos, eso tenemos que tenerlo bien claro, que siempre debe estar en gramos. Si está en kilogramos o en otra unidad, pues hay que pasarlo a gramos. Entonces, primero tenemos los 600 gramos y eso por el calor específico que serían 0.13 que el ejercicio lo mencionaba. Lo mencionaba. Ah, no, perdón, no lo menciona, pero es que esta es la temperatura. Vamos a ver la tablita. ¿Dónde estaba? Se me perdió. Aquí está. Vamos a ver para el hierro. Bueno, aquí dice 107. Y aquí lo tienen como 113. Estos ejercicios de esta gente quiere ganas. Bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí el calor específico del hierro, que sería 0.113. Y luego vamos a hacer esta multiplicación primero y el resultado de esta multiplicación, pues vamos a dividir esto entre el resultado de esta multiplicación y al final le vamos a sumar los 19. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Y aquí tenemos ya el resultado de la multiplicación, que sería 67.8. Y entonces lo que restaría sería dividir los 1300 entre 67.8 y al final le sumamos los 19. Aquí tenemos la división de 1300 entre sería 19.17. Si me pueden ir ayudando a hacer los cálculos para que corroboren. Entonces tenemos al final 19.17 grados Celsius más 19 grados Celsius, que era la temperatura inicial. Entonces, sumando eso, al final nos daría que la temperatura final de los 600 gramos de hierro serían 38.17 grados Celsius. ¿Lo corroboraron? Eso da. Sí, eso da. Qué cosas, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio nosotros. Dice, ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos? Dice, para que eleve su temperatura a 31 grados Celsius, de 31 grados Celsius a 95. ¿Ideas de cómo vamos a resolver esto? Aquí tenemos, ¿qué sería esto? Temperatura, esta sería temperatura ¿qué? ¿Y esta? Esta sería temperatura inicial, ¿verdad? Y esta sería Final. temperatura final. Y tenemos la cantidad de masa.
Entonces vamos a analizar la formulita que teníamos acá. Vamos a ver dónde estaba. Esta formulita de acá. La vamos a llevar para el ejercicio. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Analicemos qué es lo que tenemos. La temperatura inicial. Tenemos temperatura inicial y final, o sea, tenemos delta T. Tenemos masa, y dice, tenemos el dato del calor específico del ¿qué es? La De plata. plata. Tenemos el calor específico de la plata que está por acá, en alguno de estos. Por aquí está. Aquí está, vamos a ver, plata, 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 plata. Cobre, oro, potasio, vidrio, madera. No está. Ay, rayos, no está. Entonces lo vamos a buscar. Vamos a ver. De la plata. Y vamos a ver. Mercurio. Aquí está, 0,2. Pero está en joules. A ver, plata, plata. 0,6. 0,06. Sí, porque está en calorías por gramo por grado Celsius. Entonces sería 0,06. Entonces vamos a ver. Aquí lo vamos a agregar para que no se nos olvide. .06 y estas son calorías. ¿Calorías por qué eran? Por grado Celsius. No. Sí. Vamos a ver la tablita. Calorías por gramo por grado Celsius. Por gramos. Por gramos y esto por grado Celsius. Listo, ya tenemos el dato. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos despejar acá? El calor. ¿Ah? La temperatura. Lo que necesitamos aquí es calcular, dice, qué cantidad de calor es Q, lo que vamos a despejar acá. Entonces, para despejar para Q, vamos a ver qué necesitamos hacer. Entonces, como aquí está, vamos a pasar todo esto que está dividiendo acá, lo vamos a pasar aquí a multiplicar. Y con eso sería todo, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, eso sería todo. Le vamos a pasar, vamos a ver, vamos a poner acá. No me deja. Solo ocupo delta. Delta. Entonces sería C. Y esto por, vamos a poner entre paréntesis, por M, por
delta T va a ser igual a Q, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces vamos a multiplicar. Entonces, sustituyendo los valores acá, serían, ¿cuánto sería la delta T? ¿Cuánto sería? 64. 64. ¿Segura? 64 grados Celsius. Vayan corroborando los demás, por favor. Por la masa, 24 24. kilogramos. ¿Segura? Sí. Segura. 0.06. No, hombre. Vamos con la masa. Si esta es la masa. Pero son 24 los que vamos a poner ahí. Sí. ¿Están seguros los demás? ¿En qué unidad tiene que estar la masa? En kilogramos. En kilogramos. En gramos. En gramos. ¿Cuántos gramos serían entonces? 24.000 gramos. 4.000 gramos, correcto. 24.000 gramos. Y ahora por... ya tenemos acá esto, ya tenemos la delta T, ya pusimos la masa. Nos falta el calor específico, que serían 0.6. Eso. Entonces sería igual. ¿Me ayudan ahí con la multiplicación, por favor? Sería 64 por 24.000 por 0.06. 92.160. 160. ¿Qué? Vamos a ver el ejercicio anterior. ¿Cómo está la respuesta? Grados centígrados. No. A ver qué respuesta es. ¿En qué unidad tiene que estar? ¿Qué es eso? Calorías. Pero ¿por qué ahí dice entonces el resultado final y sale en grados centígrados? ¿Por qué en grados? ¿Por qué dice qué? Ah, es que, mire, ve, en este ejercicio estábamos buscando la temperatura final. Si se fijan, no hicimos el mismo procedimiento. Aquí lo único que estábamos buscando era la temperatura que, aquí en ese ejercicio que hicimos ahorita, estábamos buscando la temperatura o el calor agregado a esa sustancia para que subiera su temperatura a la temperatura final. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio lo que estábamos haciendo era buscando la temperatura final. Por eso fue que hicimos todo este procedimiento. Despejamos para temperatura y luego para temperatura final. Y eso fue lo que buscamos al final. En este ejercicio fue un poquito diferente. Aquí lo que estamos buscando fue cuánto fue la energía agregada a ese sistema para que la temperatura llegara a esto. Ya teníamos la temperatura final nosotros en este ejercicio, que eran los 95 grados. Entonces estamos buscando la cantidad de calorías agregadas al sistema para que aumente su temperatura a 95 grados Celsius. ¿Bien? Sí. ¿Preguntas con respecto? Sencillo, ¿va? Facilito, ¿no? ¿O no? Sí. Ok, vamos a ver ahora. ¿Cómo sería entonces aquí para despejar? Imagínense que nos dan delta T, temperatura inicial final, y nos dan el calor que se agregó al sistema, y nos dan la sustancia, qué sustancia es. Y entonces tenemos que calcular nosotros la masa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? ¿Cómo despejaríamos esta fórmula para la masa?
U entre delta T por Vamos a hacer C. por acá. Entonces vamos a pasar esta, la masa, la vamos a pasar a, no la podemos, la vamos a pasar aquí a multiplicar. Y una vez que pasemos a multiplicar masa, vamos a pasar luego calor específico a dividir. Entonces solo hacemos el cambio acá. Sería M. Vamos a poner con esta M que sería mejor. Sería M por C. Y luego pasamos C aquí a dividir. Así nos quedaría, despejando para masa. ¿Bien? En el caso de la temperatura, a ver, tenemos, para Q ya despejamos, ya hicimos, ¿verdad? Para Q ya tenemos acá, para M ya despejamos, para delta T también ya despejamos. Y para C, en el dado caso de que nos den solamente, que no nos digan cuál es la sustancia, porque también puede suceder que nos digan que queremos, si la masa es tanto, la diferencia de temperatura es tanto, y el calor específico agregado es tanto, calcular qué sustancia es, que sería el calor específico. Entonces, venimos, hacemos todo, o sea, dividimos esto entre la multiplicación de esto y nos va a dar el calor específico. Luego simplemente hay que calcular, hay que irse a la tablita aquí que tenemos acá, donde tenemos los calores específicos de algunas sustancias y corroborar cuál sustancia es. ¿Entendido? Entonces, si les da, por ejemplo, 0.168 calorías por gramo por Celsius, por grado Celsius, entonces es silicio, la sustancia. Si nos da 0.0308 calorías por grado Celsius, entonces la sustancia es oro. ¿Bien? ¿Consultas con respecto a eso? Estas serían las tres fórmulas que vamos a utilizar. Esta de acá y esta de acá. ¿Listo? No, no hay ninguna. ¿Cómo? No, que Entonces, estas tienen que tenerlas para resolver los ejercicios que les voy a subir a plataforma algún día. Tienen que tener estas fórmulas. ¿Bien? Por cierto, les voy a dejar una guía un poquito larguita que resuma todos los ejercicios porque hay que hacer cierta evaluación. Entonces, voy a dejar una guía de trabajo con por lo menos unos 2 ejercicios de cada tema para que ustedes la resuelvan de forma individual, ¿verdad? Traten de hacerla ustedes, porque recuerden que al copiarle a otro compañero, quien se engaña no es ustedes a mí, sino que son ustedes mismos. Entonces, si ustedes no lo entienden a los ejercicios, pueden hacer la revisión de los videos anteriores, si no lo entienden. Pero igual pueden también venir y consultar a otro compañero si no le entienden algo. Entonces, esto sería todo por hoy, muchachos. Hasta la próxima clase, creo que es el jueves. Les pasen buen día.